Vamos a tomar nuestro asiento. Damos gracias a Dios por este tiempo. Qué privilegio es poder cantarle, servirle, alabarle, poder levantar su nombre, hacernos partícipes de poder reconocer su grandeza, su maravilla, su amor por nosotros. Y como todos saben, en este tiempo se está celebrando la Pascua y muchas de las veces no sabemos como cierto trasfondo de por qué se celebra, qué se celebra, por qué justo en estas fechas. Y en realidad, bueno, voy a leer Éxodo capítulo 12, que es en donde viene el fundamento por el cual se celebra la Pascua. Y Éxodo capítulo 12 nos habla sobre una fiesta que todo aquel pueblo de Israel se reunía en Jerusalén y celebraban como recordatorio, como una celebración de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto, trayendo juicio sobre los primogénitos de los egipcios y librándolos a ellos del juicio por causa de que fue sacrificado un cordero y la sangre del cordero fue puesta en los dinteles de las puertas. Y esto está en Éxodo capítulo 12. Aquí Dios le enseña y le pide a Moisés que escriba para que esto quede perpetuamente al pasar del tiempo y de los siglos. Y dice Éxodo 12, verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. En otras palabras, ese mes era el primer, así como nosotros en el occidente, el primer mes es enero. Bueno, el primer mes dentro del contexto del pueblo de Dios iba a ser el mes en donde el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Y esto también como paréntesis nos da una enseñanza a nosotros que así como era lo primero que iba a marcar el tiempo, el rumbo y la vida del pueblo de Dios, de igual forma en nuestra vida. La Pascua, el significado de esta fiesta, lo que significa la obra que Cristo hizo a favor de nosotros como ese Cordero de Dios, como ese Cordero que vino a tomar nuestro lugar, debe ser el principio de toda nuestra vida, lo que siempre está presente, lo que conmemora está continuamente en nuestro corazón, para de esa forma podernos conducir en todo nuestro andar, en todo nuestro peregrinar. Verso 3, hablada toda la congregación de Israel, seguimos en Éxodo 12, hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, estaba Moisés y Dios le da una instrucción y le dice, dile al pueblo de Israel que cada familia se tome un cordero para sí en el día 10 de este mes. Entonces, todo lo que hacía el pueblo de Israel era seleccionar su corderito, porque era instrucción de Dios. Esta es la primer Pascua. Imagínense en el tiempo en donde todavía eran esclavos. Moisés les dice, va a venir juicio sobre el pueblo de Egipto, para que ustedes sean librados de ese juicio y nosotros no muramos, se necesita que sacrifiquen un cordero. Ellos ya habían visto las 9 plagas anteriores, habían visto cómo las ranas, como el vacuno, como el granizo, como el agua se había convertido en rojo. Ellos estaban viendo la mano de Dios. Pero después Moisés le dice, viene una última plaga sobre el pueblo egipcio. Pero para nosotros ser librados de ese juicio, ustedes deben de tomar un cordero. Tomar un cordero por familia. Éxodo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaráis de las ovejas, de las cabras. Sabemos que Cristo Jesús es el Cordero sin defecto. De hecho, justo cuando el pueblo de Israel estaba celebrando justo esta conmemoración en Israel, el día 10 fue cuando seleccionaron, cuando tomaron a Cristo y lo seleccionaron y le dijeron, estaba ante Herodes, ante Pilato, y dijeron, no le veo defecto, no le veo mancha. ¿Por qué? Porque él representa al Cordero, a este Cordero que Moisés estaba pidiendo que se fuese sacrificado para la salvación. Ahora, verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El día 14 de ese mes era sacrificado el Cordero. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, a las 3 de la tarde. No es casualidad que Cristo haya muerto a las 3 de la tarde, un 14 de Nisan, un 14 de primer mes.
todo lo que había sucedido cuando el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, y era una celebración que año con año ellos hacían, vino a traer su cumplimiento cuando Cristo vino y fue sacrificado. Verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Y lo ceñiréis así, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, en el día en el que se celebraba esta fiesta. Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Amén y amén. Lo voy a leer en la palabra traducción, palabra de Dios para todos. Es una traducción mucho más fácil y digerible, y dice: hablen con toda la comunidad de Israel y díganle, en el 10º día de este mes todos los hombres tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que hay en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad, y puede ser un cordero o un cabrito. Se guardará el animal hasta el día 14 de mes, y en la tarde de ese día toda la comunidad de Israel sacrificará al animal. Luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo el animal. Se comerá esa misma noche la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. Cuando lo vayan a comer, estarán vestidos así, la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Acuérdense, este día era cuando ellos tenían que comer rápido porque era lo que los iba a librar de la esclavitud de Egipto, de lo que los tenía esclavizados por más de 400 años. Entonces Moisés les dice, esta es la última plaga, tienen que seleccionar un cordero el día 14 a las 3 de la tarde, lo van a seleccionar, ustedes ya tienen que estar preparados para salir, porque esa va a ser la señal palpable de que ustedes van a salir en libertad. Era, en otras palabras, lo que estaba diciendo. Verso 12, esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. ¿Qué era lo que los libraba al pueblo de Dios de que no cayera ese mismo juicio sobre ellos? La sangre en los marcos de sus puertas. Tenían que untar la sangre de ese corderito que habían escogido, sin defectos, sin mancha, y ponerla en las puertas de su casa para que a la hora que pasara el ángel de la muerte a ellos no los tocara. Recordarán, verso 17, recordarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día yo saqué de Egipto a su pueblo por tropas. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces, desde la tarde del día 14 del primer mes comenzarán a comer pan sin levadura, seguirán comiendo el pan así hasta el día 21 del mismo mes. Amén y amén. Verso 22, tomen un ramo de hisopo y sumérjalo en la sangre que está en la vasija. Unten con sangre los lados y la parte superior del marco de la puerta. Ninguno de ustedes debe salir de su casa antes de que amanezca. Cuando el Señor pase matando a los egipcios, veré la sangre en todo marco de la puerta y pasará de largo por esa casa. Así el Señor no dejará que el destructor entre en sus casas a matar. Recordarán esta orden como una costumbre para ustedes y sus futuras generaciones. Cuando lleguen a la tierra que el Señor les prometió que les daría, seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa esta ceremonia, ustedes responderán, es el sacrificio de la Pascua o de Pesach del Señor. Cuando él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas, salvándolos.
Luego el pueblo se inclinó y adoró al Señor. El Señor le dio esta orden a Moisés y Aarón y entonces el pueblo hizo lo que el Señor les mandó. Si al día de hoy todavía vemos que en Jerusalén, en la nación de Israel, está el pueblo de Judá, es porque es evidencia de que los egipcios no los destruyeron. Los hebreos están en pie y es evidencia de que esta Pascua fue verdad. Ahora, esta fiesta hasta el día de hoy los judíos lo celebran. Justo hace 2 días ellos celebraron la Pascua, el Pesaj, así le llaman esta fiesta y hacen eso, seleccionan el día 10 del primer mes a un corderito, lo sacrifican, untan la sangre en las puertas y hasta el día de hoy ellos lo siguen celebrando porque ellos no han entendido que eso era una sombra o una figura de lo que Cristo habría de hacer. Ahora, la instrucción de Dios fue que esta orden se celebrara y de generación en generación. ¿Por qué? Porque Dios les quería dar entendimiento que en algún momento habría de venir un cordero en forma de hombre que iba a salvarnos de la esclavitud. Vamos a estar viendo el día de hoy que Cristo es el cordero de la Pascua y cómo esta fiesta ya tuvo su cumplimiento y lo que se hace en este tiempo es una conmemoración, es recordar lo que Cristo ya hizo a favor nuestro. No sé si recuerdan una afirmación de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista era un hijo de una familia sacerdotal, era alguien que estaba relacionado totalmente con los sacrificios. Y Juan lo primero que vio en Jesús fue una revelación de que Cristo era el cumplimiento de esa fiesta. Cristo iba a ser aquel Salvador que los habría de librar de la destrucción, de la muerte incluso eterna y de la esclavitud del pecado que nos acecha. Juan el Bautista tuvo entendimiento y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No solo dice los pecados, dice el pecado. Hace referencia a todo tipo de pecado en nuestra vida. Entonces vamos a ver que un cordero era sacrificado en la Pascua, el festival religioso que conmemoraba que Dios había librado a Israel de la tierra de Egipto y de las terribles cadenas de la esclavitud. En la noche que Dios juzgó a los egipcios, ordenó que cada familia en Israel tomara la vida de un cordero y pusiera su sangre en los postes y el dintel de sus casas. Cuando el ángel de la muerte pasara a través de Egipto en juicio, pasaría del pueblo de Dios cuando viera la sangre del cordero que fue sacrificado. De hecho, Pascua o Pesaj, que es una palabra, Pascua, es una palabra sacada del hebreo que significa Pesaj, que significa pasar por alto. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Pasó por alto las casas en donde estaba la sangre de ese corderito. Cuando el ángel de la muerte pasara a través de Egipto en juicio, pasaría del pueblo de Dios cuando viera la sangre del cordero que fue sacrificado, es decir, no los tocaría. No es difícil ver cómo el Cordero de la Pascua es un tipo de Cristo. El hombre ha roto la ley de Dios, está bajo sentencia de muerte, así como lo estaba el pueblo de Israel en aquel entonces, estaba bajo sentencia de muerte. Y Cristo se puso en el lugar de su pueblo condenado y murió a favor de ellos como el Cordero de la Pascua del antiguo pacto. Su sangre fue derramada para librar a su pueblo de la muerte. Entonces podemos ver que ahora ese Cordero que trajo la salvación a todo el pueblo de Israel de la esclavitud es Cristo Jesús. Habla de una persona y esta fiesta ya tuvo su cumplimiento total y lo que hacemos es solamente recordar la obra tan grande que Cristo hizo a favor nuestro. ¿Cómo se describe el Cordero de la Pascua en Éxodo, en lo que acabamos de leer en Éxodo 12:5? El animal sería sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Una continua afirmación a la hora que habían seleccionado a Jesús era: yo no le veo defecto, yo no le veo mancha, yo lo veo inocente. Incluso, ¿se acuerdan quién se lavó las manos? Porque dijo, yo no le veo defecto,
La sangre de este hombre va a ser derramada, pero yo me lavo las manos porque yo no soy culpable. Incluso proveyó los medios para que realmente había un criminal y estaba él, y en ese día se daba por costumbre el que alguno de los que habían como que seleccionado para sentencia de muerte por causa de sus actos ilícitos fuera liberado. Y entre un criminal y Cristo, el pueblo dijo, crucificadle. Fue el mismo pueblo de Dios que mató al Señor. El animal era perfecto, sin defecto, macho, y era tomado. Ahora, esta afirmación me gusta mucho porque hace referencia a la palabra hebrea tamiyim, sin defecto. Es la palabra hebrea tamiyim, que denota aquella cosa que está completa, sana, sin problemas y que es inocente. Todos sabemos que como resultado del pecado el hombre está deshecho, está impedido, no es inocente, incluso es culpable y está en sentencia de muerte. La escritura lo habla y lo dice, que todo hombre que dice que no tiene pecado hacia Dios, mentiroso. Todos de alguna forma hemos pecado. El único que nunca pecó fue el Cordero de Dios, fue Cristo Jesús. El Cordero físicamente sin defecto era un tipo o símbolo de Cristo sin pecado, quien se ofrecería a sí mismo como sacrificio por los pecados de su pueblo. Nosotros somos su pueblo. En otras palabras, Cristo estaba diciendo, yo voy a morir a favor de ustedes para quitarles o librarlos de la muerte. Yo soy ese Cordero sin defecto. ¿Qué le sería hecho al Cordero de la Pascua? Como lo vimos en Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias. ¿Y qué? Sacrificar. El cordero tenía que morir. Cristo sabía que él venía a morir. Más de 10 veces se los dijo a sus discípulos, pero sus discípulos como que era una palabra que no alcanzaban a entender. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Era una palabra que ellos no alcanzaban a comprender. Pero Cristo sabía que él era el Cordero de Dios que venía a ser sacrificado. Cristo tenía que morir. Ese Cordero tenía que ser sacrificado para que su sangre estuviera en las puertas de las casas. Ahora dice la Escritura que nosotros somos una casa espiritual, ¿verdad? La sangre, ese sacrificio derramado a favor nuestro, es lo que nos cubre para no estar en juicio delante de Dios. Cuando Dios Padre nos ve el sacrificio y la sangre derramada y pasa por alto nuestras faltas, nuestros pecados, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Ahora, no era que el pueblo de Israel era justo y era santo, era simple y sencillamente que a Dios le plació librarlos de la muerte. Y esa es la misma condición que nosotros tenemos. Sin la sangre de Cristo en esta casa, no hay nada más que puro juicio de Dios y estamos condenados a la muerte eterna. Lo único que nos libra de la muerte eterna es saber que la obra de Cristo ha sido satisfecha y ha sido completa, y eso es nuestro amparo total para poder presentarnos ante un Dios que es justo, que va a demandar su justicia y va a ver la sangre de Cristo sobre nosotros y nos va a declarar inocentes porque tenemos un abogado que está delante de nosotros, que es Cristo. ¿Alguna vez he estado en un juicio? Está el juez, que en teoría se supone que un juez es para dictar sentencia justa. Y está un abogado, ¿cierto? Un abogado que te defiende. Y está el acusado.
Quitamos al abogado, quitamos esa sangre, quitamos a Cristo y solamente está el juez y el condenado, no hay más. Pero si ponemos al abogado, Él es nuestro amparo. Por eso dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué grande esperanza tenemos el día de hoy. Yo me gozo, me alegro, me encanta, porque realmente, si podemos ser honestos con nosotros mismos, estamos perdidos. Estamos incluso nuestros pensamientos, incluso las obras de la carne, en peleas, contenciones, inconformidades, reclamos. Si somos realmente honestos y dejamos a Cristo de lado, no hay más que pura pecado en nosotros. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, que nos ha librado de la muerte y nos ha declarado justificados. No que seamos justos, porque justo solo hay uno, dice la Escritura en Romanos. Somos justificados por gracia, por este Cordero que Dios proveyó para nuestra salvación. Dicho de otra forma, Abraham lo dijo, Dios proveerá el Cordero. Dios, por pura gracia, no porque seamos mejores que los egipcios, por pura gracia dijo, a ellos yo les voy a proveer un medio para pasar por alto sus faltas y que no mueran juntamente con el pueblo egipcio. Y esa es nuestra condición, somos librados por gracia. La palabra sacrificar viene de la palabra hebrea shakat, que es la que estamos viendo aquí en Éxodo 12:21. El cordero venía a morir. El cordero venía y sabía que él tenía que morir para que su sangre estuviera en esta casa espiritual. La palabra sacrificar significa shakat en hebreo, que también puede ser traducida como matar. El sacrificio del cordero de la Pascua prefiguraba la muerte de Cristo en redención de su pueblo. Por eso en Apocalipsis 5:9 dice, las huestes celestiales adoran a Cristo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con tu sangre nos has dado libertad, con tu sangre nos has redimido, con tu sangre nos has comprado. Un esclavo era comprado y Cristo nos compró con un precio muy alto y ese precio es la sangre de Cristo. Nada hubiera podido pagar ese precio más que la sangre de alguien que era divino. Por eso nosotros mismos no podemos salvarnos a nosotros mismos. Hay un salmo que dice que nadie puede dar un pago para su propia redención, porque nuestro pecado era tan grande, era una ofensa contra un Dios que es de valor infinito y por ende nuestro castigo era de valor infinito y ninguno de nosotros somos infinitos. Todos nosotros somos finitos porque tenemos un tiempo de vida y un tiempo de muerte. Era solo la sangre de alguien de valor infinito, de alguien que tenía o poseía eternidad, que podía librarnos de la circunstancia o la condición en la que nosotros estábamos. Por eso, qué maravilloso es saber que Dios, aún sin necesidad de hacerlo, proveyó un plan y dijo, yo voy a enviar a mi hijo, el Cordero de Dios, que salva. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, no viva en muerte, en esclavitud, sino que tenga vida y vida eterna. La palabra aquí, que es una palabra que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, es: realmente confiamos que la sangre de Cristo es suficiente, porque a veces perdemos pisada y creemos que por nuestras buenas obras vamos a poder alcanzar la salvación de Dios, pero la Escritura dice que no es así. Solo la sangre de Cristo nos salva de nuestra condición. Y esto lo vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Qué debía hacerse? No se ve. ¿Qué debía hacerse con la sangre del cordero? De la Pascua.
y esto ya lo sabemos, viene que lo que debía hacerse era que se pusieran los dinteles de las puertas, pero también se les dio una instrucción, que no salieran de su casa hasta que pasara el destructor. ¿Qué significa eso? Que si nosotros salimos fuera o salimos sin Cristo o sin la obra de Cristo, o si creemos que nuestros propios méritos podemos caminar y alcanzar salvación, estamos perdidos. La instrucción era que no salieran de sus casas. Es decir, tener conciencia de que esta carne, esta casa espiritual sin Cristo es muerte. Dicho de otra forma, separado de mí, nada puedes hacer. Palabras de Jesús. Nada podemos hacer que pueda agradar a Dios el Padre. Nada que nosotros podamos hacer, ni las mejores obras, que no estoy diciendo que no tienen su lugar y ahorita lo vamos a estar viendo, pero eso no es la causa de nuestra salvación. La salvación es solo por Cristo. Por eso, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Tenemos la entrada, acceso al trono de gracia con confianza. La Escritura nos anima y dice: acercaos confiadamente al trono de gracia. Ahora nos podemos acercar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya fue derramada por nosotros. ¿Cómo aplica esta misma verdad a Cristo y cómo el Cordero de Dios nos demanda a cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos en base a esto que ahora entendemos y conocemos, en base a nuestra relación con Él? Y la respuesta no es otra que, en primer lugar, necesitamos confiar en Dios y en el medio de salvación que Él ha prescrito. ¿Sabes de qué cayeron el pueblo de Israel a la hora que crucificó a Cristo? Es que a Cristo lo vieron como piedra de tropiezo, no como un medio de salvación. Hasta la fecha, hoy por hoy, ellos se tratan de esforzar en sus fuerzas para poder cumplir toda la ley y creen que por cumplir la ley van a alcanzar la eternidad con el Padre. Lo que nos hace diferentes a los creyentes en Cristo, a los cristianos de toda la religión, si te fijas, los musulmanes, es ser fieles al Corán. Los budistas es ser fieles a Buda y a una doctrina. Los judíos es ser fieles a la ley del Señor. Y si no, estás muerto. Pero la gran diferencia que nos hace a nosotros es que nuestra salvación no es ni por nuestros méritos, sino es por confiar y creer en el medio de salvación que Dios ha prescrito, que es Cristo Jesús y nada más. Nada que le podamos añadir. Es a través de la sangre del Cordero de la Pascua que seremos salvados del juicio venidero. De la misma manera, nosotros debemos creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y esto está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 al verso 12. Primero de Juan, capítulo 5, del verso 9 al verso 12, dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, en su corazón, en esta casa espiritual. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué maravillosa es esta palabra. Si tenemos a Cristo, tenemos vida. Si tenemos a Cristo, sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Si tenemos a Cristo, nos podemos apropiar de que hemos sido sacados de la esclavitud, de nuestra propia condición, del pecado, y que nos llevaba y nos dictaba una sentencia de muerte para poder estar ahora
y poder aspirar a una verdadera vida que se halla solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es el que Él mismo ha dado sobre su Hijo, que si tenemos a su Hijo, tenemos la vida. Y lo voy a leer de forma contraria. El que no tiene al Hijo, tiene la muerte. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Entonces, el día de hoy el Señor nos está recordando que en todo tiempo nosotros tenemos que saber y qué descanso es, porque a veces caemos en la rutina de la religiosidad, de tener que ser tan perfectos que hasta nos da miedo mostrarnos imperfectos ante los otros, pero la realidad es que perfecto solo hay uno. Y mostrarnos tal cual somos, aún incluso nuestra debilidad, Él es levantado. Por eso la Escritura dice, Cristo se perfecciona en nuestra debilidad. No, no soy yo. No me veas a mí, ve a Cristo. Dicho Juan el Bautista, es necesario que Él crezca que yo mengue. Yo soy un simple hombre y no soy digno ni de desatarle las correas de sus zapatos. El importante, el nombre que es sobre todo nombre es Él. Como diciendo, no me veas a mí, yo soy imperfecto en todo sentido, no llevo una vida perfecta, es más, tengo muchos problemas con los cuales estoy lidiando, pero ve a Cristo. Y si ves a Cristo, tendrás la vida. Y si confías en la obra de salvación que Dios ha prescrito, que es solamente a través de su Hijo, lo tienes todo. ¿Y qué descanso es? Porque honestamente queremos ganar la salvación mostrándonos perfectos, mostrándonos sin debilidad, ocultándonos, así como Adán y Eva, tratando de ponernos higueras, cuando el Señor ya ha sacrificado y nos ha vestido. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Adán y Eva? Ellos mismos intentaron cubrir su pecado. Querían de alguna u otra forma ellos mismos hacer un plan para poder idear la salvación de su propio pecado. Y el Señor no alcanzan las higueras. El Señor ve y tiene todo descubierto de nuestras vidas. Sabe lo oculto de nuestro corazón y no hay cosa que pase por alto de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos. Y qué bendición es saber que Él ha provisto vestiduras. De hecho, no sé si recuerdan cuál fue la vestidura que se le dio a Adán y a Eva. Dice que el Señor los cubrió. Fue el mismo Dios desde Génesis anticipando que Él habría de idear un plan, un sacrificio para cubrir nuestro pecado. Y ese sacrificio incluía sangre derramada. Por eso Cristo tuvo que morir. ¿Qué debía hacerse? ¿Qué debía hacerse con la sangre del Cordero de la Pascua? El Cordero tenía que morir y el Cordero su sangre tenía que ser puesta en las casas. Qué bendición es saber que hemos sido librados del juicio venidero solo por creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y en segundo lugar, era necesario que los israelitas permanecieran dentro de sus casas bajo la protección de la sangre, porque ser sorprendidos afuera significaría una muerte segura. De la misma manera, el creyente no tiene salvación fuera de Cristo y su obra de propiciatoria en el Calvario. Es solo en Cristo que viene al hombre todas las bendiciones de una relación renovada con Dios. Es solo en Cristo. Si en algún momento perdemos pisada y creemos que es en nuestras fuerzas y es en nuestras buenas obras, hemos caído de la gracia. Es solo en Cristo que todo hombre y mujer, todo ser humano recibe las bendiciones de una relación renovada con Dios. Vamos a ir a Efesios 1,
verso 3 al verso 13. Efesios 3, verso 1 al verso 13. Y vamos a ver cuántas veces viene en Cristo, en el amado, en Cristo. Aquí este pasaje en Efesios 3 nos habla sobre las bendiciones que ahora tenemos por causa de este cordero que fue inmolado. Pero quiero que noten algo, quiero que subrayen ahí en su Biblia cuántas veces aparece en Cristo, en el amado, para que nunca se nos olvide que solamente es por confiar y creer en la obra de redención que es en Cristo Jesús. Efesios 1, verso 3 al 13. Le voy a dar lectura, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y después, ¿qué dice? En Cristo. ¿Por qué estamos bendecidos con toda bendición espiritual? Porque estamos en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos. Él nos escogió para salvarnos, no porque seamos buenos, sino por el propósito de que Él ha planeado, y es que a través de esa salvación nosotros deseamos vivir una vida consagrada para Dios. Verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de, fuimos escogidos en amor. Dios nos escogió porque simple y sencillamente nos amó y nos adoptó para ser parte de su familia. Ahora formamos parte de una familia en Dios, pero todo esto en Jesucristo. Dice, por medio de Jesucristo. ¿Y por qué motivo? Porque nosotros hayamos hecho algo que haya llamado la atención a Dios, porque nosotros somos demasiado buenos, porque nosotros hicimos una obra que sorprendió a Dios. No, dice, según el puro afecto de porque a Él le plació. Está Dios diciendo, no, ¿sabes qué? Yo te escogí y no porque seas mejor que los egipcios o mejor que los demás o porque en ti no haya pecado. No, yo te escogí a ti porque decidí simple y sencillamente amarte, porque a mí me plació y porque yo quise. Y por eso, por medio de Jesucristo, te he dado estas grandes bendiciones. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado. Está Dios diciéndote, yo ahora te acepto. Ya no eres alguien alejado de mí por causa de tus pecados. Es simple y sencillamente que yo proveí el medio para yo justificarte y ahora yo te acepto, te recibo, te hago parte de mi familia, pero ¿en quién? En el amado. En quien tenemos redención por su sangre. En quien tenemos libertad por su sangre, el perdón de pecados. Aquí estos mismos pasajes nos dan por hecho que somos pecadores y que necesitamos de su perdón diario. El perdón de pecados es concedido gracias a su sangre, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en nuevamente Cristo. Estos pasajes dicen que este era un misterio, y era un misterio que Dios lo tenía en su corazón y que a su tiempo lo dio a conocer, su voluntad, el deseo, y su deseo era que Él trajera un pueblo para sí, que formara parte de su familia, que fuera un pueblo bendecido con toda bendición espiritual, que fuera un pueblo escogido, que fuera un pueblo amado, que fuera un pueblo que sabe que tiene perdón de pecados, que sabe que aunque es pecador, Dios lo acepta porque lo ha limpiado de sus pecados, pero solamente en uno, en Cristo. Si quitamos a Cristo de estos pasajes, aquí no hay nada. No hay absolutamente nada. Por eso dice la Escritura que
Dios Padre le dio el primer lugar a Cristo para que todo nombre, toda persona, todo ser humano se doble ante Jesucristo y lo reconozca. El problema de los judíos al hoy por hoy es que ellos celebran continuamente esta fiesta año por año, pero no reconocen quién era ese cordero. No alcanzaron a entender que Dios había provisto ese medio para su propia salvación. Qué bueno es saber que somos bendecidos, pero únicamente en Cristo. Por eso, cada que nosotros hagamos alguna buena obra, podamos saber que esta buena obra no nos pone en un mayor término con Dios. Es solamente ser recíprocos, y eso es algo, el deber ser, porque no estoy quitando el lugar de que también debemos de responder como creyentes a esta obra tan grande que Jesús hizo. Pero si creemos que el vivir piadosamente nos va a poner en un mayor término con Dios, fuera de Cristo, estamos equivocados. Cristo es el centro. A Cristo se le ha dado todo el reconocimiento, y si tenemos a Cristo, el Padre se agrada. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta de los cristianos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esta obra que Dios Padre hizo a favor nuestro porque a Él le plació? Lo vamos a leer en 1 Corintios 5, 7. Primera de Corintios 5, 7. Voy a leer la primera parte. Ahora sí que si a los judíos no les quedaba claro, ahora sí que este versículo lo aclara, dice, porque nuestra Pascua, es decir, el significado de esta fiesta no es otra cosa más que Cristo. Porque nuestra Pascua, ¿qué es? Cristo. Si celebramos esta fiesta y no tenemos a Cristo, de nada sirve. Si hablamos de la Pascua y realmente no alcanzamos a entender la obra que Él tenía que hacer y alcanzamos a ver que Cristo como el Cordero tenía que venir a morir, pero también Dios le dio la capacidad de volver a vivir para interceder por nosotros, es para que nosotros entendamos que Cristo es nuestra Pascua, Cristo es nuestra salvación, Cristo es quien fue sacrificado por nosotros. Algunos dicen, no, pues por el pueblo aquel, el pueblo que está allá en Occidente, en la nación de allá. No, este pasaje también nos incluye y dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por mí y por ti. Podemos decir en esta hora, Cristo, tú eres ese cordero que ha quitado mi pecado. Cristo, tú eres ese cordero que me ha librado de la muerte eterna. Cristo, yo alcanzo a entender que sin ti no hay nada. No puedo salir, no puedo vivir una vida fuera de ti, porque sé que sería en vano. Tú me has librado de una vana manera de vivir porque Cristo me escogió y porque Cristo decidió morir por mí. Y si yo confío plenamente en ese sacrificio, sé que estaré contigo en el paraíso. Así como el ladrón no tuvo oportunidad de hacer una buena obra, mas reconoció a Cristo, le dijo, Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús le dijo, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación no es para que alguno pueda decir, yo y lo que yo he hecho y esto, y yo soy perfecto y yo soy el mejor creyente y yo soy el mejor cristiano y yo no fallo y yo soy sin defecto y yo soy pulcro. Mentira. Perfecto solo Cristo. Nuestra salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y qué bueno es saber eso, porque qué peso tan grande nos ha sido quitado. Pero aquí viene la segunda parte, ¿cómo debemos responder nosotros al Señor? Una vez sabiendo eso, la primera parte de 1 Corintios 5 dice, limpiaos pues de la vieja
para que seas nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, está diciendo, si realmente tú dices que eres salvo y tú crees que Cristo murió por ti y que su sangre te ha perdonado, eso, no seas ingrato y no seas un malagradecido. Diariamente trata de vivir conforme a sus mandamientos. Porque así como por el puro afecto de su voluntad, Cristo nos amó, es como Dios diciéndome, Ivonne, si realmente me amas, busca obedecer mis mandamientos. Y diariamente, límpiate. Porque ciertamente, aunque nos esforcemos, vamos a seguir pecando. Vamos a seguir sin querer, incluso dañando. Porque somos seres humanos que cada vez, en teoría, vamos en pos de la perfección. Pero esto no nos quita que diariamente tenemos que ser limpiados de nuestra vieja levadura, de nuestro propio pecado, para que diariamente seamos nuevas criaturas, sin levadura, sin pecado, como realmente Dios nos ve. Dios ve a Cristo en nosotros, aquel que fue sin pecado. Entonces, por eso la Escritura dice, como sois. El Señor nos declara ahora sí que sin pecado, pero no por nosotros, sino porque ve a Cristo en estos dinteles. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Limpiados. Busquemos vivir de una forma agradable a Dios, no creyendo que por eso vamos a estar en un mayor término con el Señor, no. Cristo nos ha hecho aceptos, es por causa de Cristo que nos ha venido toda bendición espiritual, es por causa de Cristo que somos escogidos, es por causa de Cristo que somos perdonados de nuestros pecados. Y a nosotros solo nos queda tratar de esforzarnos por ser de testimonio, para que otras personas no sean vituperadas y no deseen acercarse al Señor y no seamos de estorbo. Y que de esa forma Cristo no sea de tropiezo, sino por el contrario puedan decir, la vida de esa persona me testifica del Hijo. La vida de esa persona me habla de que realmente algo Dios hizo en él, Dios lo transformó. Pues es una vida que alcanza a entender que no es algo que hay en nosotros de forma especial, es el Cordero de Dios que nos ha sido dado. Por eso la Escritura dice en Juan 6:54, Jesús estaba hablando estas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Recuerdan la Santa Cena? Normalmente lo que se hace es un pan y un vino y se hace en conmemoración. Esto para los judíos fue como alarmante porque era como me está diciendo canibalismo, que realmente coma la sangre. No, Cristo estaba diciendo de sí mismo, yo soy el Cordero que va a ser sacrificado. Por eso Jesús dijo, el que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, el que crea mis palabras y cree en el medio de salvación prescrito por Dios Padre, que soy yo, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Son palabras de Jesús. Lucas 22:19. Vamos a ir ya ahí porque lo que vamos a hacer en esta última parte va a ser conmemorar y vamos a hacer la Santa Cena. Y vamos allá teniendo este contexto, entendiendo que Cristo es el Cordero de Dios, Cristo es nuestra Pascua, Cristo es el Pesaj, Cristo es nuestra vida, Cristo es el puente que nos lleva a una relación con Dios Padre, Cristo lo es todo. Vamos ahora sí a celebrar la Santa Cena. Vamos a ir a Lucas 22. Amor.
Vamos a imaginar esta escena. Ya traes la... Vamos a decir el verso que aprendimos. Primera de Corintios 5, 7. Isaac. Cristo es nuestra. Cristo es nuestra. Felipe, Cristo es nuestra paz. Eso. Eso, no tan fuerte tampoco. Cristo es nuestra fe. Pascua. Primera de Corintios 5, 7. Muy bien. Amén. Ahora preguntas. Muy bien. Ahora sí vamos a traerlas. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, dijo. Lucas 22, 14 en adelante. Y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ciertamente esta fiesta se va a seguir celebrando hasta que Cristo venga. Pero en esta ocasión Cristo estaba en carne y les estaba diciendo, yo deseaba comer con vosotros esta Pascua. Cristo puso en su corazón el deseo de venir a morir para traernos salvación. Dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él. Aunque venía a morir, a sufrir, a sacrificarse, él sabía que valía la pena porque iba a comprar un pueblo para sí. Y ciertamente esta fiesta se seguirá celebrando hasta que Cristo aparezca por segunda ocasión. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Este es mi cuerpo que por ti, por mí, Dios Padre proveyó para darnos. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Víctor va a concluir y yo voy a estar repartiendo los elementos. Cristo es nuestro. Se me olvidó. Para abuelito. Para abuelito. Para abuelito. Mañana.